Bien, listo chicos, estamos grabando la clase. Nuestra clase del día de hoy es una clase pequeñita, ya es simplemente la continuación de la clase pasada, ya es simplemente eso. Así que no se preocupen de que va a demorar bastante ni nada de eso. ¿Ya? Bien, listo señores. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de Historia de Perú del día de hoy. A ver, clase del día de hoy. Vamos a hablar de la organización política del virreinato, la parte 2. La semana pasada hablábamos de la parte uno, hablábamos de los reyes de España, hablábamos también de la Casa de Contratación de Sevilla, hablamos de el gobierno de India, perdón, a ver, no, ya no te preocupes, le estaba escribiendo a otra persona, disculpa, mijo. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hablar de la organización política del virreinato del Perú. ¿Ya? A ver, la semana pasada hablábamos de las autoridades metropolitanas, el rey, el Real Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Se llamaban autoridades metropolitanas porque estaban en España. ¿No? Estaban en España. Lo que vamos a ver el día de hoy es las autoridades locales. Estas autoridades locales se encuentran aquí en el virreinato, se encuentran en América, se encuentran en el Perú. Primero que nada, vamos a hablar del virrey. ¿Quién fue el virrey? El virrey era el representante total del rey en las colonias de ultramar. Bien, es el más importante de los empleados del rey en el virreinato, preside la Real Audiencia de Lima, ya es responsable de la economía peruana, del virreinato, es responsable de la defensa del territorio, responsable de la protección de los indios, todo eso. O sea, el virrey tiene grandes responsabilidades. Es el representante del rey en América, ¿no? Es el representante del rey, tiene que muchas responsabilidades, como ser presidente de la Real Audiencia, proteger a los indios, capitán de los ejércitos de mar y tierra, defender el territorio, proteger la economía y muchísimas cosas. Incluso cuando terminaban su gobierno, los virreyes tenían que pasar un juicio, el juicio de residencia, donde se les investigaba qué es lo que habían hecho durante su gobierno. Eso es el virrey. Si yo en el examen te pregunto, ¿cuántos virreyes tuvo el Perú? 40 virreyes en total. Acuérdate, 40 virreyes en total. El primero, Blasco Núñez de Vela, el último, José de la Serna, y el más importante, don Francisco de Toledo, que estamos viendo la 40 virreyes en total en los 300 años que tuvo el Perú como virreinato, ¿verdad? Bien, listo, sigamos. La Real Audiencia de Lima. ¿Qué es la Real Audiencia? Es el consejo como el Congreso, que administraba el virreinato junto con el virrey. Era el organismo encargado de controlar al virrey. El virrey no hacía lo que quería, el virrey era controlado por la Real Audiencia, ¿no? La Real Audiencia también era el máximo tribunal de justicia en el virreinato y era presidida por el virrey, ¿no? La audiencia principal en América del Sur tenemos la Audiencia de Lima, que es la que preside a las demás. Luego tenemos la Audiencia de Panamá, que son audiencias subordinadas, la Audiencia de Bogotá, de Charcas, de Quito y de Chile, ¿no? De Buenos Aires, Caracas y el Cusco, que es la última. Pero la principal es la audiencia de la Real Audiencia de Lima. Entonces, acuérdate, la Real Audiencia de Lima o la Real Audiencia es el organismo que gobierna las colonias junto con el virrey. Está formada por los oidores. El virrey es el presidente de la Real Audiencia, ¿ya? El virrey es el presidente de la Real Audiencia y es el que va a administrar el virreinato junto con el virrey, la que se encarga de gobernar y controlar. Cuando el virrey muere, atención, yo te puedo poner en el examen en qué situaciones la Real Audiencia toma el poder. Chicos, existen dos momentos en los que la Real Audiencia puede tomar el poder y no el virrey. Uno, si el virrey está enfermo y está incapacitado, no puede gobernar el virrey, la Real Audiencia toma el mando. Cuando el virrey está enfermo y está incapacitado para gobernar, toma el mando la Real Audiencia. Dos, si el virrey muere, la Real Audiencia toma el mando. Hasta que venga un nuevo virrey, la Real Audiencia toma el mando. Por favor, bastante atención ahí. ¿En qué momentos toma el mando la Real Audiencia? Cuando el virrey muere o está muy enfermo. ¿Bien? Luego tenemos los cabildos. ¿Ya? Los cabildos. Bien, los cabildos eran los
Gobiernos municipales de hoy. Si yo te pregunto cómo se llama la única institución, acuérdate por favor, la única institución virreinal, o sea, del virreinato, la única institución que ha sobrevivido hasta hoy, tú me vas a decir, profesor, fue el Cabildo. Es la única institución del virreinato que existe el día de hoy. Pero el día de hoy ya no le decimos cabildo, ahora le decimos municipalidades. Municipalidades. Entonces, acuérdate, cabildos existen hasta hoy con el nombre de municipalidades. ¿De qué se encarga un cabildo, profesor? Los cabildos se encargaban de velar por el orden, por la limpieza, por la seguridad de las ciudades. Igual que el día de hoy, la municipalidad se encarga de pasar con el carro en la basura, de cuidar con el serenazgo, de limpiar la ciudad, de eso se encarga. Igual que en ese tiempo los cabildos, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales ciudades en el Perú? Acuérdate, Jauja, nuestra primera capital. Nuestra primera capital, la ciudad de Jauja, que está en el Valle del Mantaro, que fue fundada por Pizarro, pero que luego cambió por la 3 veces coronada Ciudad de los Reyes de Lima. La Ciudad de los Reyes, o más conocida como la Ciudad de Lima. Bien, hablemos de los corregimientos. Los corregimientos eran gobiernos provinciales, eran los gobiernos de las provincias. En las distintas provincias del Perú, del Virreinato de Perú, estaban los corregimientos, al mando del corregidor, ¿no? Este corregidor era un funcionario del gobierno español que era encargado de cuidar a las reducciones, cobrar los tributos, organizar las mitas, mandar a los indios a la mina, cobrar tributos y proteger a los indios. El corregidor realmente tenía que proteger a los indios, mandarlos a la mitad, cobrarles tributo, ¿verdad? Y evangelizarlos. El corregidor hace todo lo contrario. Miren esta imagen. Aquí vemos al cura y al corregidor que hacen maltratando a los indios. Chicos, los corregidores fueron los personajes más odiados de todo el virreinato. Eran los más odiados. Eran hombres malvados, abusivos, que lucraban, que explotaban a los indios, ¿no? Que les obligaban a comprar mercaderías a alto precio, les elevaban muchísimo el tributo, los maltrataban. Entonces, el tema del corregidor se vuelve un personaje odiadísimo a los indios, y cuando los indios se empiezan a rebelar, muchos corregidores murieron asesinados por los indios cansados de tantos abusos. Hasta que finalmente el rey de España decidió anular estos corregimientos, porque era demasiada corrupción la que había con estos torneos. Entonces yo te puedo preguntar en el examen, ¿cuál fue la institución o cuál fue el personaje más corrupto del virreinato? Y tú vas a decir, pues eso fue el corregidor, ¿ya? Y terminamos, ya les dije que la clase de hoy era pequeñita, se los mencioné, solo era para hablar de estos personajes, no es muy larga la clase, y también de paso, chicos, para que ustedes puedan tener tiempo de ir repasando los otros temas, ¿ya? La clase en sí, vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que hemos estado viendo y ahí terminamos. ¿Qué es un cacique? Un cacique era lo que en la época de los incas se conocía como curacas. Eran los descendientes de los incas, acuérdate, descendientes de los incas y de los pueblos o los nobles andinos. Era la nobleza andina. Cuando los españoles llegaron al Perú, que encontraron a los descendientes de los incas, a los príncipes incas, y ellos se vuelven caciques, leales a la corona. Servían de conexión entre el pueblo indígena y el rey de España. ¿Ya? Apoyaban a los corregidores en el cobro de del tributo, en enviar a las minas a los indios, eran educados en colegios de caciques, ¿ya? Gozaban de privilegios estos caciques. Por ser nobles, gozaban de privilegios. No iban a la mita, no pagaban tributo, todo eso. Vivían bien, vivían cómodamente en casas muy ricas, todo eso. Tenemos por aquí, miren, esta es una imagen del famoso Túpac Amaru II. Él era un cacique, hijo, bueno, descendiente de Túpac Amaru I, ¿verdad? Por lo tanto, a Túpac Amaru II nosotros lo podemos ver. Mírale la vestimenta, es una ropa española, se viste como español, está leyendo, los indios no saben leer, solo los indios educados, los indios ricos sabían leer. José García Toca, un cacique, así era la vida del cacique. Los caciques eran nexos entre la sociedad española y los indios, eran indios ricos que apoyaban, colaboraban con el gobierno español. Eran educados, vivían bien, no pagaban tributo, no iban a la mita y podían estudiar en los colegios para caciques. Y chicos, bueno,
¿A dónde más vamos a agregar la clase? ¿No? Hoy hemos hablado solo de eso, del virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, los cabildos y los caciques. 5. Entonces, hemos hablado de esos 5 personajes. Y antes de terminar con esta clase, chicos, ahora sí quiero hacer algunas preguntas que necesito, por favor, quiero medir qué tanto recordamos. Voy a hacer preguntas del tema pasado y el tema del día de hoy. Voy a hacer preguntas. A ver. Pregunta. ¿En qué ciudad de España se localizaba la famosa casa de contratación? A ver. Chicos, Sevilla. sabemos muy bien, gracias, Sevilla. Araceli, en Sevilla. Por eso se llama Casa de Contratación de Sevilla. Te puedo poner esa pregunta en el examen. Te puedo poner esa pregunta en el examen. ¿Dónde se encontraba? Eso, el nombre lo dice, Casa de Contratación de Sevilla. Muy bien. A ver, otra pregunta más. ¿Por qué razón el rey de España decidió quitarle grandes atribuciones y poderes a la Casa de Contratación de Sevilla y dárselas al Real Consejo de Indias? Yo les dije que originalmente era el Consejo del Rey, era la Casa de Contratación, pero el rey, Por corrupción. Por la había corrupción, mucha mal consejos. Adriano, gracias. Porque había mucha corrupción en la Casa de Contratación de Sevilla y eso hace que el rey cree el Real Consejo de Indias y traslade su consejo ahí y la Casa de Contratación simplemente se encargaría del comercio entre las colonias. Pregunta, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué diferencias han visto ustedes entre un indio común y un cacique? Según la imagen que vimos al final de esta clase. ¿Cuáles son las diferencias que han podido ver? ¿En qué se diferenciaba un cacique? Los caciques eran ricos. Ya, eran y ricos. estudiaban. ¿Qué más? Sabían leer. Sabían leer, o sea, estudiaban. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hemos podido ver en esa imagen? ¿Cómo vestía un indio y cómo vestía un cacique? Un cacique vestía como un español. Vestían como un español. Gracias, Annalise. Excelente, hija. Muy bien, felicitaciones. Los caciques vestían como españoles. Viven bien, no van a la mitad, no pagan tributo, tienen muchos privilegios, ¿no? Los caciques son los descendientes de ¿quiénes? De los incas. Son descendientes de los incas. Muy bien, por eso tienen esos privilegios, porque son descendientes de los incas. ¿Quién es el representante del rey en las colonias? ¿Quién representa al rey en las colonias? Facilito. El cacique. Esa pregunta es regalada, Bion Chancay. El virrey. ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú? 40. 40 virreyes. 40 virreyes. El primer virrey, en total. ¿se acuerdan? Primer virrey del Perú, ¿quién fue? Vasco Núñez de Balboa. Blasco Núñez de Vela. Núñez de Blasco Vela. Núñez de Vela. El último será don José de la Serna. ¿Y cuál fue el más importante de todos los virreyes? Francisco de Toledo. Francisco de Toledo. Muy bien, Francisco de Toledo. Listo, señores. ¿En qué situaciones la Real Audiencia tomaba el poder? Cuando el rey está no estaba en enfermo estas y condiciones el para rey gobernar muere. o no estaba vivo. O el virrey estaba muerto. Solo en esas situaciones la Real Audiencia podía tomar el poder. Muy bien. ¿Cómo se llama la única institución virreinal que ha sobrevivido hasta el día de hoy? Con otro nombre. La municipalidad. Ya, pero no se llama, en el tiempo de la colonia no se llamaba municipalidad. ¿Cómo se llamaba en esos tiempos? El cabildo. El cabildo. ¿Y de qué se encargaba el cabildo? ¿De qué se encargaba? A ver, ¿de qué se encarga la municipalidad? De dar orden. Limpieza de Dar las el calles, orden, ¿qué más? de la restauración, Limpieza de en calles. Bien. las estructuras. Y limpiar la ciudad, cuidar el orden, Limpiar las calles. todo eso se encarga el cabildo. Muy bien, chicos. ¿Quién fue el personaje, el funcionario español más odiado por los indios en el virreinato? Los corregidores. Los El corregimiento. Corregidores. Eran personajes muy abusivos y demasiado corruptos. Bien, entonces chicos, esas preguntas sí pueden aparecer en el examen, entonces tengan bastante cuidado allí. Próxima semana comienzan los exámenes, próxima semana, a ver, hoy día tenemos la tarea 5 del tercer bimestre. Chicos, la tarea del día de hoy es la última que les debo por este bimestre. Me parece que el tercer bimestre todavía va a durar unas 3 semanas más, ya 3 o 4 semanas más estará durando el tercer bimestre hasta octubre. Entonces, van a tener 3 semanas de descanso, aprovechen bien esas semanas de descanso, ya no van a haber tareas, pero espero que cuando yo pase las notas no tenga, pues, alumnos que no hayan mandado ni una, pues si les estoy dejando solo 5 en todo el bimestre.
Espero que ya le hayan enviado al profesor Ricardo. Profesor, ¿la o que puedo le hayan mandar a enviado- tareas atrasadas? Se supone, claro que pueden mandar, pero por favor, envíensela al profesor Ricardo si lo mandan por WhatsApp. Si lo mandan por Cubicol, mándenlo a la tarea o al buzón de mensajes que hoy día vamos a estar revisando. Ya chicos, solo eso nomás tenía que decirles. Con eso estamos terminando con la política colonial. Hasta el tema del día de hoy estaría viniendo el examen. Yo supongo que están ya muy bien preparados, al menos el día de hoy me han respondido muy bien la clase de día y la clase pasada. Bien,